Bueno, vamos a continuar. A continuación, de acuerdo al programa, pedimos silencio por favor para continuar con las disertaciones. A continuación, el tema que sigue es la enfermería hacia la colegiación, a cargo de la doctora Marta María Appelans, que es abogada especialista en derechos de daños y licenciada en enfermería, asesora legal y apoderada del Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de Santa Fe, miembro activo del Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, coautora del libro sobre aspectos éticos y legales de la transfusión en el año 2008, actualmente docente de la Escuela de Enfermería Araya de Colombres, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y docente del Instituto Garibaldi del Hospital Italiano de Rosario, relatora en jornadas y congresos de enfermería y de medicina. El tema que ella va a abordar, repito, es enfermería hacia la colegiación, algo que nos resulta muy interesante en estos tiempos, donde desde por ahí para comentarle a las personas que no son de acá o que no están muy inmersas en lo que es la realidad de la enfermería en general de la provincia, desde la enfermería de la provincia se está tratando hace ya unos cuantos años por el tema de la colegiación en Entre Ríos. Así que nos parece interesante que pudiéramos aprovechar esta charla para escuchar la realidad de otro lugar, escuchar sobre la parte de derecho y por ahí también poder evacuar algunas dudas con respecto a esto. Buen día. Hola, sí. Buen día. Agradezco a la comisión que ha organizado el Congreso. Estuve ayer escuchando un poco el marco de las jornadas. Hay cosas que son muy útiles para mi disertación también. Realmente tengo que agradecer no solo a ustedes, a los organizadores, sino a la gente de Paraná. Hacía muchísimos años que no venía y me llama la atención el modo en que hemos sido tratados, pero desde un comerciante hasta la gente de la calle, realmente tan respetuosos, cosas que todavía están arraigadas en el interior y que son fantásticas. Uno que viene de una ciudad grande se sorprende de eso que tiene que ser lo cotidiano, ¿no? Y bueno, realmente me siento muy cómoda y agradezco nuevamente. Vamos a arrancar con esto de la colegiación, pero yo creo que antes de llegar al colegio, que sería la etapa final, hay que hacer un poquito un paneo histórico de la enfermería sin hablar de las etapas domésticas, eso ya pasó. Sino de los últimos años donde hubo una evolución normativa respecto de la actividad de enfermería. Ayer Cecilia Rossi hablaba de esta cuestión de la disciplina y de la profesión de enfermería. Nosotros nacimos como disciplinas ya hace unas cuantas décadas, desde que nos formamos en escuelas, en universidades, con un marco teórico que sustenta la actividad del enfermero, que le da fundamento a todo lo que es el quehacer enfermero, a la actividad propia, para plasmarla luego en esto que es la práctica. La cuestión acá fue que no iba de la mano esta formación con el marco de responsabilidad dentro de las instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por un lado, esta cuestión de que tenemos todo el conjunto formal reconocido académicamente, un marco teórico, ¿para qué? Para saber el qué, el por qué, la búsqueda de la verdad mediante esa formación humanística. Ayer también se habló de la humanización del cuidado, como que hay que volver a pegar una vuelta de algo que era base,
eterna para nosotros, para nuestro trabajo, ¿no? Que tiene que ver además con esa gratificación personal de la formación. Toda América Latina fue avanzando en la formación y ya en la década del 80 había magísteres, doctorados, se fue avanzando en lo que fue formación. Un conocimiento práctico que es justamente plasmar todo ese marco teórico ¿en qué? En la eficiencia. ¿Y la eficiencia con qué tiene que ver fundamentalmente? Con la búsqueda de la prevención del error. Yo soy especialista en derecho de daños, no para hacer daño. Fundamentalmente, ¿para qué? Para prevenir el daño y para resarcir el daño. ¿En quién es la persona que lo padeció, que lo sufrió? A veces de manos nuestras, de enfermeros, que ocasionamos errores, ocasionamos daños, por errores, por negligencia, por falta de conocimiento de ciertas prácticas, por, qué sé yo, estar distraídos, por ser imprudentes, por no haber verificado una nota, por no haber verificado esos 5 correctos que se nos enseñaba en la escuela y que pasó a ser nada más que una cuestión teórica que quedó. Entonces, errores cometemos. Y acá, esta cuestión del conocimiento práctico fundamentalmente lleva a ¿qué? A minimizar los errores. Ayer se vieron cuestiones con la terapia intensiva, con las altas tecnologías, y cuanto más tecnologías tenemos, más riesgo en cometer errores tenemos. Porque tenemos que estar dispersos, controlando una cosa, controlando la otra, controlando el enfermo, la tecnología que a veces no funciona, a veces las cosas dejan de funcionar porque no hubo luz, se cortó la luz y no funciona la luz alternativa, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más tecnología, más riesgos de cometer errores y más riesgos también en respecto de la salud, de la integridad física de las personas. Por otro lado, un conocimiento productivo, la búsqueda del saber y el producir. Esto redunda no de manera indirecta directa en el binomio paciente, institución, enfermeros, sino la cuestión social. Redunda en beneficio de la sociedad no solo cuando uno hace atención primaria, sino cuando el paciente se va de alta, porque vuelve a producir, vuelve a su vida de relación diaria, vuelve a trabajar a la fábrica, etcétera, etcétera. Ustedes saben que cuando uno comete errores o cuando el paciente se infecta dentro de las instituciones, se tiene que quedar, aumentan los costos, y no solo los costos institucionales, va mucho más allá. Tiene que ver con qué, con el costo en la producción de una provincia, de un país, deja de ser productivo con todos estos números de personas que no se pudieron reincorporar al ruedo laboral. ¿Por qué? Porque no se terminaron de curar, porque quedaron con incapacidades a nivel familiar, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento nuestro va más allá del conocimiento individual, tiene que ver con lo institucional, con lo social, con la imagen que tiene el público del personal de enfermería. La capacitación lleva al reconocimiento social del enfermero. Esta cuestión que se trabajan y se está trabajando muchísimo con otras disciplinas, como lo que son la gente que promociona ciertos productos. Si yo vendo algo, también puedo trabajar en cambio de imagen social, pero la imagen tiene que ver con las experiencias también individuales de los pacientes que estuvieron internados y que fueron atendidos de una manera distinta a la que había sido en otra época. Entonces, tenemos esta cuestión disciplinar a través de la formación, y tenemos también a la enfermería como profesión.
Cuando llegamos a la enfermería como profesión, no solo tenemos este conocimiento especializado, con una formación profesional, con el desarrollo científico, sino con el tema de pertenecer a organizaciones. Ustedes tienen hoy asociaciones y hay una media sanción para el colegio. Una organización que es un agrupamiento humano que convoca a personas de la misma disciplina y que hace algo característico de las profesiones, que es la habilitación, otorgar una habilitación para poder ejercer. Cuando existen asociaciones, quienes están habilitando son los ministerios de salud. El tema es que el control sobre el ejercicio no lo puede hacer, entonces lo hace por interpósita persona a través de estas organizaciones como son los colegios. A ningún médico se le ocurre tener su título e ir a trabajar. Pasa por el colegio, porque necesita su habilitación para ejercer, para ver si ese título otorgado está reconocido oficialmente, si vienen del extranjero, si han sido emitidos por universidades que no tienen el reconocimiento oficial, etcétera, etcétera. Las profesiones tienen un fin social, y hay algo que los caracteriza también, que es el altruismo entre sus socios, entre sus afiliados, seríamos, ¿no? Porque en el caso de los colegios la afiliación es de tipo obligatoria y son colegiados, y debe haber una solidaridad que caracterice a ese grupo. Y tiene una base ética que está fundamentalmente en el código deontológico que lo redacta, lo dicta el mismo colegio. Este agrupamiento de profesionales que son elegidos en asamblea, ya me voy a dedicar a hablar de eso. Pero vamos a ir viendo qué marco normativo tuvo enfermería para llegar a este punto donde estamos hoy. Enfermería, fíjense que en el año 67 se regía por la ley del ejercicio de la medicina y actividades de colaboración médica, la 17.132. ¿No? Ahí estaban los kinesiólogos, estaban los psicólogos, los fonoaudiólogos, había, digamos, muchísimas profesiones que se encontraban dentro, amparados por este marco legal. ¿Qué pasaba con enfermería respecto de esta ley? Estaba subsumida ¿a qué? Al quehacer médico. Había subordinación en el quehacer. ¿Por qué? Porque el enfermero era la larga mano del médico. Como el médico no puede ser omnipresente, no puede estar al lado de cada paciente, daba su indicación y existía la obediencia debida. El enfermero hacía lo que el médico mandaba. Acá, en esta ley, puntualmente habla de la responsabilidad del médico respecto del quehacer del enfermero. Entonces, cuando empiezan a generarse profesionales en escuelas terciarias, en universidades, ¿para qué va a estudiar tanto si lo único que tiene que hacer es acatar una orden con una cuestión práctica, técnica? Se hubiese solucionado. La formación hace a qué? A la autonomía, a poder tomar decisiones y de alguna manera poder ir alejándonos del quehacer del médico. ¿Por qué? Porque es una profesión distinta. Entonces requiere de autonomía. Y si somos profesión, somos responsables de nuestro propio quehacer. Fíjense, en la provincia de Santa Fe, el primer juicio contra personal de enfermería se dio en el año 78. Se llevó a
los enfermeros de un quirófano, porque los abogados demandan a todos cuando no pueden ser identificados individualmente el personaje dañador o la persona que ha causado el daño. Entonces, después, cuando se va meritando la prueba, uno puede desistir la acción contra uno o contra otro, pero en el mientras tanto se demanda a todos. Fue el primer juicio que se hizo contra personal de enfermería en la provincia de Santa Fe. Y ya en ese momento se pensó en esto. ¿Qué formación tenían estos profesionales que se encontraban dentro del quirófano? ¿Eran empíricos? No, eran salidos de escuelas. Al empírico no se lo puede habilitar porque nunca tuvo un diploma. Hoy ya es impensable porque no existen los empíricos. El punto es que a medida que vamos aumentando nuestra formación, aumenta nuestro rango de responsabilidad. ¿Por qué? Por la autonomía. ¿Para qué nos formamos si cuando cometemos errores el médico va a responder por mí? ¿Por qué lo tiene que hacer? No. Por otro lado, al médico le ha costado mucho que nosotros seamos autónomos, pero cuando vienen las complicaciones legales yo no tuve la culpa. Entonces, por un lado el paternalismo, pero el paternalismo se agota con la responsabilidad individual. ¿Por qué respecto de un acto o una omisión dañosa cometida por un profesional en enfermería tendrá que responder el médico? No, eso hace a la profesión también, hace a la disciplina, a la formación. Entonces, el punto de salir de este marco normativo de la 17.132 fue un punto de inflexión. Cuando nace la 24.004, que es la ley nacional, es el régimen legal del ejercicio de la enfermería a nivel nacional, algunas provincias como Santa Fe tenían un régimen especial, pero seguían con la obediencia debida. Seguían bajo la responsabilidad médica. A esta ley nacional adhirieron muchas provincias y esto le dio autonomía al enfermero. Gracias a esta legislación, provincias adhirieron y otras sancionaron su propia ley, su propia normativa. Entonces, ¿qué representa tener una ley de enfermería? Representa marcar las incumbencias, representa marcar el marco, valga la redundancia, en el que se va a mover enfermería independientemente de otras profesiones. Porque parecería ser que si el enfermero hace una maniobra kinésica, no, le corresponde al kinesiólogo. Si le enseña a caminar, no, al terapista ocupacional. Si le enseña... Y entonces, ¿a qué queda reducida la actividad de enfermería? El marco legal le da eso. Da justamente los lineamientos respecto de la actividad, los límites, los derechos, las obligaciones. Escuchaba al disertante que estuvo antes que yo y ayer también, el tema de la autonomía y las cuestiones de seguridad, esto del embarazo, la falta de recursos. Fíjense que tanto en el Código de Ética como en el marco legal de Santa Fe, que hace poquito que se reglamentó, puntualmente dice que el enfermero no puede ser responsable por los daños causados a la persona producto de la falta de equipamiento o material vetusto, material que no funciona. Eso me da la ley, esa herramienta. Fíjense que a nivel judicial, los jueces, ¿qué piden del enfermero? Demostrar diligencia, demostrar que hizo lo posible, porque tampoco nos podemos conformar diciendo no soy responsable porque no existe, no está.
Usted buscó la alternativa, se fijó si había en otro servicio, demuéstreme diligencia. Fíjense que en los primeros juicios de responsabilidad, la responsabilidad civil, tanto médica como de enfermería, se regía por los mismos presupuestos de la responsabilidad civil fuera del ámbito de la salud. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un accidente de tránsito, digo, él fue el culpable que pasó con semáforo en rojo. Ajá, muy bien, si usted lo dice, lo debe probar. Quien invoca el daño debe probarlo. Acá quien invoca el daño es el paciente, pero el paciente no está en buenas condiciones como para demostrar la negligencia, la impericia, excepto que haya participado activamente, haya estado consciente, vio cuando le colocó, le hizo, etcétera, etcétera. Pero pasa en muchas oportunidades que no es así. Entonces los jueces han dicho, acá hay que invertir la carga de la prueba. El profesional que tiene el instrumento, que es la probatio probatísima, es la prueba por antonomasia, que es la historia clínica, deberá demostrar diligencia, deberá demostrar que hizo lo mejor que pudo. Por eso yo siempre le recomiendo a los enfermeros, y aprovecho también esta ocasión, para decirles, cada vez que ustedes hacen un asiento en la historia clínica, están fabricando su defensa. Si fabrican su defensa porque es la prueba, la probatio probatísima, la prueba que va a servir ¿para qué? Para endilgarle o exonerarlo de responsabilidad, debe estar bien construida, debe ser coherente, entonces, clara, precisa. Y por otro lado, nosotros tenemos un marco normativo que me está hablando de los derechos, de las obligaciones, que se coadyuva ¿con qué? Se coadyuva con el código deontológico o de ética, donde me marca los valores que la sociedad, que el colega, que las instituciones esperan de nosotros como profesionales. En la provincia de Santa Fe, en el colegio nuestro, se creó hace 15 años, o sea que tenemos una experiencia más o menos larga, no tanto, respecto del manejo del colegio. Y cuando se crea, que se sanciona el código de ética, había cosas que en esa época no habían aparecido, que aparecen hoy, y lo recordé con mi antecesor, que comentaba el tema y que han consultado el tema del aborto. En Santa Fe, y por una acordada de la Corte que mencionó una de las personas presentes, el aborto no punible no requiere de ningún tipo de autorización judicial, se informan los datos del paciente. Pero acá, en este punto, me detengo, ¿por qué? Porque el Código de Ética contempla la objeción de conciencia del trabajador en salud. Porque no todos están en condiciones de participar de la práctica, por más que tenga todas las autorizaciones. ¿Por qué? Por violencia moral, por íntimas convicciones religiosas. El único límite acá es la vida de las personas. Si la persona está en riesgo, si no hay otro que me pueda suplir, primero la vida del otro y luego mi objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia hay que introducirla ahora con la reforma. Han aparecido cosas nuevas, enfermeros que se dedican a procedimientos de tipo oncológico, por ejemplo, donde antes ese enfermero hacía un procedimiento de vez en cuando, atendía a los pacientes y venía este paciente ambulatorio y le hacían los citostáticos. Hoy hay servicios de oncología que tienen riesgos en la manipulación, riesgos para el propio personal. Entonces hay que tener en cuenta las normas de bioseguridad, y bueno, y hay que hablar un poco también de esto, el tema de las investigaciones, de los protocolos de investigación que antes también de manera aislada se hacían, hoy se hacen con mucha frecuencia y a veces a expensas de no informar
al personal de enfermería cuál va a ser el riesgo o precisamente qué tiene que esperar cuando está colocando esta medicación en este paciente como una cosa secreta, solamente entre la familia que autorizó o el paciente que autorizó y el médico. Y la enfermera tiene y le asiste el derecho legal desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la ley. El código de ético tiene rango de ley para todos los matriculados. Entonces, tiene derecho a ser informada, tiene derecho a saber cuáles son las consecuencias de la manipulación en ella. ¿Qué va a esperar de ese paciente? Entonces, la institución está obligada a brindar esa información. ¿Para qué está formada e informada desde las escuelas? Recibimos nosotros en el colegio denuncias, ¿sí?, de personal de enfermería que vive situaciones atípicas para otra época, pero que bueno, con el devenir de los tiempos, el avance de la medicina y de la tecnología, van apareciendo nuevas situaciones. El tema del abuso del poder de un enfermero contra otro enfermero, y se denuncian al colegio, y el colegio tiene potestad, ¿para qué? Para sancionar. Se hacen sumarios, como en el caso de los empleados públicos, se hacen investigación de la situación, se le da el derecho de defensa, por supuesto, a la persona que ha sido denunciada, su jefe, su supervisor, sanciones que creen ellos que son injustas. El colegio asiste respecto de recursos, respecto de impugnaciones porque creen que no ha sido justo dejarlo de lado en algún concurso, ha sido suspendido de manera injusta porque estaba solito con 20 pacientes y bueno, error se puede cometer. Sin entrar en el marco de las justificaciones, pero un enfermero no puede ser omnipresente, no puede estar al lado de cada paciente, es cuestión de la organización, hay que predecir todas esas contingencias. Entonces, ¿por qué me está sancionando? Lo veo como injusticia, yo soy colaboradora, voy, más allá del derecho laboral. Acá hay una cuestión que yo quiero remarcar y que me parece importante. Allá cuando se crea el colegio, se participan, por supuesto, a los gremios, a otras organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores en el ámbito público, en el ámbito privado, ATE, UPCN, ATSA, y bueno, y por supuesto la asociación, y cada uno expuso su parecer y está fantástico. Hoy hay una comisión que se denomina interministerial, que sigue trabajando con representantes de los distintos estamentos para ser nexo entre los colegios. Hay miembros de la asociación también, porque allá continúa funcionando la asociación. La asociación no fue subsumida por el colegio, sigue existiendo la asociación y el colegio, pero hay como un marco de cooperación recíproca, porque son colegas también. No tienen espacio para dictar una charla, bueno, el colegio se los presta, vengan si son colegas. Hay un conflicto de tipo legal con algún profesional. Mire, doctora, me pasó tal cosa, no me pagaron por recibo de sueldo, tal. Bueno, vamos a hablar con la gente del gremio, ahí interviene el gremio. Ahora, yo recurrí a mi jefa porque estuve sola en la terapia intensiva y no estaba el médico de guardia en la terapia intensiva. Y cuando la llamé a mi supervisora, me dijo, mañana veremos, y mañana no la vi. Entonces, ahí sí interviene el colegio, en esa otra cuestión de diferencia de haberes, no me pagaron las vacaciones, la empresa pasó a manos de otra empresa y parece que no tengo reconocimiento de antigüedad, pero perfectamente trabaja el gremio y trabajamos juntos. Acá hay competencia en razón de eso, porque apuntamos a lo mismo, a la defensa de este profesional. Entonces, tenemos
esta convivencia, y yo creo que sana convivencia, y ha habido un acercamiento durante los últimos años con los gremios, con aquellos que defienden los derechos del trabajador. Creo que esto es sano, esto es muy beneficioso, y además no hay pugna, no hay pugna. Yo creo que todas las cuestiones hay que charlarlas, hay que, algunos tienen que ceder ciertos espacios también, pero el beneficiario de esto es el colectivo enfermero. Entonces, creo que es factible, lleva su tiempo esto, pero es perfectamente factible. Vamos a ver qué son las asociaciones, ustedes ya lo saben, como puede ser como una organización intermedia hasta ser colegio o existir como existe en provincia de Buenos Aires, que no tienen colegio, que están también trabajando en ello, tienen una media sanción también. Córdoba no tiene y por el momento tampoco hay visos de que quiera tener colegio, tienen una asociación y hacen también mucho por sus colegiados, sus asociados en este caso, ¿no? El tema es que la asociación es de tipo voluntaria y no tiene, por supuesto, fines de lucro. El colegio tampoco tiene fines de lucro, pero son personas jurídicas civiles y necesitan el reconocimiento del Estado para poder funcionar. Acá hay un control estatal. Las asociaciones se registran en personas jurídicas depende del Estado, tienen que rendir cuentas sobre el manejo de dinero, sus balances, sus libros de balance que tienen que estar rubricados, etcétera, etcétera. Hay un control estatal de esto. El punto es que es voluntario, no otorga matrícula y sí trabaja para la promoción de la profesión. Los colegios, que también son personas jurídicas, pero son personas jurídicas designadas por ley. Por eso esto de la media sanción, que de diputado pasa a senador, que lo tienen que remodificar y pasar a diputado, a Cámara de Origen de nuevo, porque fue Cámara de Origen diputado, tiene que haber una ley para que se cree el colegio de profesionales. Una ley. Pero esta ley de creación no otorga carta blanca para que se haga cualquier cosa. Esta organización es una organización de tipo democrática, tiene una asamblea que son todos los habilitados para el ejercicio profesional, que van a elegir a quienes lo van a representar, y las decisiones sobre compra, venta, si tienen que comprar un inmueble, si tienen que alquilar, es decisión de la asamblea. El estatuto es la ley para el colegio. Después que se crea la ley del colegio, el colegio crea su estatuto, que va a ser la ley de funcionamiento del propio colegio, pero no puede ser arbitrario. En ese estatuto no se puede poner cualquier cosa. El estatuto tiene que tener reconocimiento del Estado. Dice, sí, está bien, no se vulneran los derechos de los matriculados, ni se va a trabajar, digamos, de manera sin control alguno. No, los límites los pone el estatuto. La asamblea es soberana en las decisiones y la representación la ejerce el directorio, que es un agrupamiento que tiene dentro de esta organización distintas funciones: un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un síndico. Los síndicos en general, cuando se presentan las listas, en Santa Fe duran 2 años la gestión del directorio, cuando se presentan las listas, la lista que sale segunda o tercera tiene representación también en el directorio, y la sindicatura, que es el que controla el manejo dinerario, pertenece a la oposición o a la lista que salió segunda. Entonces no es que tengan el monopolio de todo, de la gestión del dinero, no. Quien ejerce la sindicatura es el segundo en la lista.
es de carácter obligatorio, o sea, la persona que va a ejercer tiene su título y tiene que ir al colegio. Respecto del colegio en sí mismo, ¿qué delega el Estado? El poder de policía, no la policía, poder de policía, que significa poder de control. Fíjense esta cuestión de las auditorías que pueden hacer enfermeros a las instituciones. No es una persecución, es un control, porque también esto ayuda a las instituciones a regularizar ciertas situaciones que vienen sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con contratos que suscriben escuelas de enfermería con instituciones y con alumnos. A veces se prolongan esos contratos de pasantía transformándolo en contratos a tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué hace el colegio? Tiene grupos de matriculados que trabajan en distintas actividades. Para la promoción, salen al interior llevando cursos, hacen un relevamiento. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las realidades del sur de Santa Fe? ¿Cuáles son las realidades del último departamento? Y nosotros acá tenemos, los pueblitos son muy pequeñitos, tenemos problemas con la comunicación, a veces no sabemos cómo tenemos que trasladar un accidentado. Bueno, perfecto. En la ciudad de Rosario nosotros tenemos dentro del colegio gente muy preparada para trauma. Nosotros tenemos el ECA, el Hospital Clemente Álvarez, y también tengo que decir que hasta hace pocos años nosotros el director era un licenciado en enfermería. Tendría que continuar, pero falleció por un accidente, y hoy la vicedirectora de ese hospital es también una colega. Eso es el reconocimiento por parte de las profesiones. Entonces, ¿quién mejor preparada que esa gente para ir a dictar un curso de cómo se traslada un politraumatizado? No tenemos acá cirugía de tórax, no tenemos cirugía de cráneo. ¿Cómo hacemos para trasladarlo con esta tecnología, con este personal? Entonces, esa es otra función del colegio. Llevar esa información hacia el interior, porque la gente está distraída y está compenetrada, consustanciada con otras cuestiones de la vida diaria, laboral, familiar, y a veces no puede, no tiene dinero también para destinarlo a su formación continua. Pero el colegio también tiene una responsabilidad respecto de eso. La formación continua, tratar de que la gente que es auxiliar, que está también registrada dentro del colegio, porque no hay que pensar que no existen. Están, no son profesionales, pero hay que trabajar para que esos auxiliares sean profesionales. Y además, fíjense ustedes que están obligados a respetar el código de ética también, a la ética de la profesión. Tienen asistencia jurídica igual que cualquier otro. A mí me llaman y el abogado tiene que darle asistencia jurídica respecto de cuestiones laborales, porque está trabajando al lado de un profesional, y tal vez esta cuestión de la relación interpersonal no es buena, y a veces el colegio, con una mera mediación, citando a las dos partes y llegando a acuerdos, porque tiene también una actividad de mediador el colegio. Le está dando ese ámbito como para que puedan hablar, limar asperezas, llegar a consensos. O sea, no es solo una institución que parecería ser para algunos legos de élite. Es un grupo que trabaja, pero no sabemos mucho qué hacen. El colegio está formado por los colegiados, que por supuesto tengan representación a través de un directorio, es lógico, como las democracias representativas. Elegimos nosotros autoridades que nos representen, porque por sí no se pueden tomar todas las decisiones, pero el colegio es un organismo que convoca al trabajo, la cuestión social,
Una cuestión social es una charla, invitar a gente de afuera, que son expertos en determinada materia también, como para poder informarnos de ciertas cosas. Este poder de policía no tiene que morir en el colegio. ¿Quién delegó el poder de policía? El Estado. Quiere decir que el colegio, luego que hizo su informe, se lo debe elevar al Estado. ¿Para qué? Para que tome medidas, para que mande personal justamente a verificar esas deficiencias, incluso sancionan, y conminan con plazos a regularizar ciertas situaciones. O sea que fíjense el trabajo arduo que tiene el colegio respecto de esto. Acá los colegios tienen límites territoriales. Nosotros tenemos una situación totalmente atípica en Santa Fe. Tenemos 2 colegios, no un colegio con 2 jurisdicciones. 2 colegios. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? Con autoridades distintas, tienen sus matriculados separados, de Rosario para abajo y de Santa Fe para arriba, así de dividido estamos, como si fuéramos 2 provincias. Por supuesto que nos comunicamos, charlamos, porque incluso la gente cambia también de domicilio. Está a 10 kilómetros una jurisdicción de otra. Es como los límites territoriales provinciales. En general, los colegios tienen, digamos, una jurisdicción de todo el trayecto, todo el territorio de la provincia. Bueno, Santa Fe no se sabe por qué, pero bueno, estamos así como divididos. Hay algo que es interesante que se logró entre el año pasado y que es una nueva arista respecto del trabajo de los profesionales. Siempre hablábamos de lo asistencial, lo docente y lo investigativo, y estaba en la ley lo pericial, y hasta el momento no se había fomentado esa arista. Nosotros tenemos hoy, dentro de lo que son los peritos de oficio en tribunales, licenciados en enfermería. Lo tenemos en los juzgados provinciales y los tenemos en el juzgado federal. ¿Por qué en el juzgado federal? Porque hay conflictos que se dan con pacientes, con personas, pueden ser pacientes, pueden ser enfermeros, etcétera, etcétera, que trabajan, por ejemplo, en el PAMI, y el fuero es federal, obras sociales nacionales, prepagas, y el fuero es federal. Entonces, esos licenciados en enfermería, la Corte ha hecho cursos para informar, porque las escuelas respecto de esto no brindan la información. Todos los peritos deben hacer un curso de 6 o 8 meses generado por la misma Corte en tribunales para informar cómo se debe hacer el informe pericial, cómo comparezco yo dentro de un expediente, cuestiones prácticas, y ustedes dirán, ¿y el enfermero qué hace con esto? ¿Qué pericia hace? Pericia respecto de su colega, el que escribió dentro de la historia clínica. Por eso yo digo que uno construye su defensa escribiendo dentro de la historia clínica. Este colega enfermero va a hacer informe, el perito es perito de oficio. ¿Qué quiere decir? Que no tiene interés en la causa, no es ni amigo ni enemigo de ninguno de los 2 lados. Por eso debe apartarse si en el sorteo sale como perito la institución donde él trabaja. Ahí tiene que apartarse, porque quiera o no hay interés. Si no, lo impugnará alguna de las partes. Pero acá un enfermero que es licenciado y es perito informa sobre el quehacer. Pueden preguntar, pedir informe al colegio si está habilitado para el ejercicio, si pasó por el colegio, alguien lo habilitó para el ejercicio. Además, si de esa actividad que desempeñó y que puede haber sido dañosa, corresponde al ámbito de competencia profesional.
porque puede haber abuso en la función. Puede ser que, por ejemplo, haya desarrollado una actividad médica, pero en una cuestión de emergencia, y tal vez provocó un daño, pero dentro de lo que es el ámbito de responsabilidad, yo estoy mejor posicionado que cualquier otra persona en hacer algo cuando hay riesgo de vida de un paciente, no existiendo médico. Entonces, si en ese quehacer el paciente sufre un daño, por ejemplo, qué sé yo, una reanimación cardíaca, que la podemos hacer y la puede hacer cualquiera, pero supónganse se le fracturó una costilla, es un daño para el paciente. Bueno, pero al paciente se le salvó la vida, es un daño menor dentro de las causales de acusación que marca incluso hasta el Código Penal, porque las lesiones son delitos, ¿no? Acá en este caso culposo. Yo no tengo intención de dañar, sino de salvarle la vida, y en ese salvarle la vida se causó un daño. Entonces, estas cuestiones que están registradas, a veces nos pasa a los enfermeros que en momentos críticos, y cuanto más tenemos que escribir, menos escribimos. Tenemos temor a escribir. Acá lo que piden la justicia cuando uno llega a tribunales, vuelvo a repetir, es mostrar diligencia. Yo hice lo posible. Si la cosa ocurrió, en una oportunidad me habían consultado unos enfermeros que se había cortado la luz, trabajaban en terapia y no andaba la serie de supletoria de luz. Tenían pacientes con respirador, entonces se murieron pacientes. Entonces, por supuesto, fueron citados, imputados del delito de homicidio culposo, muy angustiados estos enfermeros. Y hay que acompañar, el colegio acompaña también. La verdad, siempre la verdad. Cuando uno escucha, estuvo declarando como 5 horas, estuvo declarando. Si uno dice la verdad en 10 minutos, ¿por qué tanto tiempo? Porque los sumariantes olfatean la mentira. Van a preguntar de atrás para adelante, de adelante para atrás, cada detalle, porque la verdad siempre es una. Entonces, hay que ser consciente, responsable de lo que uno hace, y esta cuestión de la mentira consensuada, siempre en algún momento cae. Entonces, a veces para proteger al otro, el tema es el paciente. Pacientes incapacitados, niños que han muerto, pacientes que se han caído porque no se le han colocado las barandas, pacientes que se lo han dejado solo, pacientes que se han tapado en el postquirúrgico. Voy recordando cuestiones judiciales, no invento cosas de la vida diaria, cuestiones que llegaron a tribunales. Paciente con fractura de cadera, traumatismo de cráneo, ¿por qué? Porque se lo dejó solo en un pasillo sin baranda. Un niñito saliendo de la cirugía con una hemorragia que no lo habían percibido porque era invierno y estaba tapadito con la frazada hasta el cuello. Nadie lo había destapado. Cuando llegó a la sala el paciente estaba totalmente anémico, una anemia aguda, y fallece. Son actos de negligencia. Actos de negligencia. Él no, tenía que venir a buscarlo. No, ya salió de acá. Son esos momentos de transición donde parecería ser que la responsabilidad no es de nadie. El que tenía que ir y el que tenía que dejar. Entonces, cuando no se delimita la responsabilidad, es de todos. ¿Qué pasa con las ambulancias? Pacientes que en los trayectos fallecen. Llegan, son derivados de otro lugar, llegan y dicen, no, acá no hay cama. Pero no llamó el médico cuando derivó. Sí, pero yo le dije que no hay cama. ¿Cómo lo van a mandar? Y vaya allá al otro hospital. Y va al otro hospital. No, acá tampoco hay cama. Vaya, y en el trayecto, parece ser que el responsable es el lugar que recibió el fallecido. Y hay toda una cadena de responsabilidad. Y estas cuestiones, bueno, tienen que ver con la derivación, con el acto médico, no tienen que ver en sí con enfermería, es su responsabilidad médica la derivación. El tema es que el enfermero está en el medio.
El enfermero es el que acompaña, y el enfermero en esta circunstancia está citado como testigo. Como testigo, porque ¿quién es el testigo? El que vio, el que oyó, el que percibió. Y entonces, acá va a tener que decir qué vio. Usted estaba en el momento que se lo derivó, ¿qué le dijeron en ese momento? Y cuando usted bajó de la ambulancia, ¿qué le dijeron? Entonces, el enfermero es testigo, el enfermero puede ser imputado. Entonces, el colegio también tiene que dar respuestas a esto, porque el enfermero viene con mucha angustia. Me citaron como testigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo digo? ¿Qué digo? Y esa angustia tiene que ser canalizada a través de este organismo. Si no, ¿dónde va? Tiene que contratar un abogado particular para que pueda escucharlo, sanear todas estas dudas, estas incertidumbres. El colegio tiene que cumplir una función respecto de eso. Que las asociaciones están muy limitadas, porque no es inherente a su función. Entonces, la asesoría jurídica, el tema del perfeccionamiento, el tema de la promoción, las gestiones que hay que hacer, que se han hecho para que puedan ser incorporadas en listas de peritos. Bueno, son cosas que me voy acordando. Y el tema de recibir dentro de lo que es el Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética tiene, digamos, ciertos requisitos para poder integrarlo. Es tribunal, son 3 y 3 suplentes. Reciben las denuncias, evalúan, se fijan. ¿Puede aplicar sanciones? Sí. ¿Y en qué radican esas sanciones? Y puede ser un llamado de atención, puede ser un apercibimiento, puede ser una suspensión temporaria. Las inhabilitaciones en general vienen por orden judicial. Cuando llegan a sede penal, por ejemplo, las penas penales son prisión, reclusión, multa, inhabilitación. ¿A quién se inhabilita? Aquel que ha estado habilitado. Si no, no. Ya me estoy pasando. Ya voy. Sí, disculpen. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. La colegiación tiene alcance para enfermeros y licenciados. ¿Qué pasa con los magísteres o los doctorados? También tienen un registro dentro del colegio. Sí. Acá, por ejemplo, el colegio hay algo muy bueno respecto, cuando uno trabaja en relación de dependencia, sabe lo que cobra, cuánto me ofrecen, etc. Pero para el trabajo particular, para las prestaciones individuales, ellos tienen un nomenclador, que eso está muy bueno también, porque sirve de guía. A veces preguntan, ¿y cuánto tengo que cobrar una curación en domicilio? Y si yo salgo a la madrugada, y si es un chiquito, entonces también tienen un nomenclador orientativo que está publicado. Yo creo que también es muy beneficioso, pero sí, todas las titulaciones se van registrando. ¿Mantienen el mismo número de matrícula? Sí, mantienen el mismo número de matrícula y cada matriculado tiene su legajo. Respecto de las sanciones que yo mencionaba, si el Tribunal de Ética aplicó una sanción para poder participar de concursos para el Estado, para la provincia, para la municipalidad, porque el ente privado, digamos, tiene otros presupuestos para la admisión de personal. Traen su diploma, piden un certificado de buena conducta y le hacen una entrevista personal. Pero en el caso de ingresar a la repartición pública, como uno de los poderes delegados es esto dentro de los colegios, el otorgamiento de la matrícula, piden una nueva certificación de matrícula para ver si ha sido pasible de sanción. Entonces, eso limita el ingreso a la repartición pública también. Las sanciones no son puestas de manera arbitraria, incluso pueden ser impugnadas, las pequeñas no, pero las suspensiones, por ejemplo, si lo creen injusto, pueden perfectamente formular impugnación respecto de eso. Sí. Escucho preguntas, sí. También quería un aporte. Sí. Que hablando del código de ética
práctica, sí. también hay que recordar que no es algo fácil o esto de la colegiación o de aquellos que van a participar. Sí. Porque cuando se arman las listas en los colegios que existen, Sí. se arman muchas veces como un nivel de completar. Y justamente el código de ética llega a la parte final, donde es una parte, como vos decías, muy importante, donde hay que ver a quién tener en cuenta el currículum también y la representatividad que tiene ese profesional para poder ocupar ese lugar, por supuesto, que es un lugar de prestigio. Que por supuesto. Y que lamentablemente en enfermería todavía no lo tenemos asumido en ese sentido cuando empiezan a haber varias listas. Sí, hay que retrabajarlo a eso bien, ¿no? Yo creo que el contralor en el inicio del colegio lo hace uno con otro. Además de las instituciones, los antecedentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el arranque, es la iniciación. Después, digamos, las gestiones se renuevan cada 2 años. Yo por ahí digo, no será muy poco, recién se están acomodando, poniéndose. Bueno, pero si han hecho buena gestión y reconocimiento de los matriculados y pueden ser reelectos otra vez. Así que 4 años pueden estar, pero tiene que ver con eso, con que han demostrado llevar bien, haber hecho buena gestión, haber pensado en el matriculado. Creo que con las obras uno está haciendo la gestión, ¿no? Con lo que está mostrando. Pero es bueno que sí. Es bueno que sean 2 años y que tengan derecho a la ¿Seguro? Pero seguro. No. Hay que oxigenar las instituciones. Sí. Hay gente que directamente no quiere a los 2 años y dice, no, mira, estoy cansado o esto es demasiada presión, nunca se imaginó, digamos, tanta actividad dentro del colegio, porque requiere de destinar tiempo, de destinar tiempo para la... La pregunta que quería hacer es ¿por qué siempre se dice que del colegio no puede ser como es también en otros colegios, no solamente tampoco puede tener una personería gremial? Porque son cosas distintas, y yo creo que está bien por el momento. Son cosas distintas. Por un lado, la representación gremial hace a otra cuestión. Esto hace a lo puramente profesional, lo otro hace a lo laboral. Esto hace a la profesión y al desarrollo. Uno trabaja junto con los otros. Trabaja. Sí. Estamos los enfermeros, como muy desprotegidos. Sí. Y eso que se dice que el colegio no puede tener. Sí. Bueno. Sí, en algunos se está trabajando, incluso armar como si fuera el sindicato de enfermeros propio. Sí. Ah, perdón. Damos la respuesta, pero no las preguntas. Perdón, sí. Yo sigo con a ver. ¿Anda? Hola. ¿Se escucha? Sí. Sí. Creo que, bueno, las dos somos de Rosario. Marta no lo dijo, pero es licenciada en enfermería también, por eso hablan nosotros los enfermeros, ¿no? Pero digo, de la experiencia que tenemos en colegio realmente creo que hemos crecido mucho, pero digo para a nivel general que hay cosas que están sucediendo en este momento como un aporte muy importante para el crecimiento de la profesión. No sé si todos lo saben, pero bueno, enfermería fue reconocida a nivel del Ministerio de la Nación hace menos de un mes. Fue incluida en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior como una profesión de riesgo. Profesión de riesgo se dice por lo que significa de la necesidad de nuestra profesión a nivel de la nación. Por lo cual se está tratando junto con eso todo un documento que se elaboró en la interministerial, como dijo Marta, que están representados, AUERA, un documento en donde incluye todo lo que son y explica por qué enfermería es una profesión de riesgo, qué es riesgo y las actividades reservadas del enfermero y del licenciado.
Esto que si bien a lo mejor algunos lo ven como algo muy utópico, como decía yo ayer, creo que es muy importante porque cada vez nos va plantando como una disciplina perfeccional. Esto todavía está ahí en el CUBO, que es el Consejo Universitario a nivel nación, pero creo que va a ser un aporte muy importante y que los colegios también van a tener como respaldo y para la parte legal y también para todos sus matriculados. Cuando nosotros tuvimos ley, hace muy pocos que se reglamentó y hubieron artículos que no se reglamentaron, que son justamente estas cuestiones de las especialidades de riesgo, el trabajo con los neuropsiquiátricos, oncológicos, se había ampliado y esos no se reglamentaron, dejándolo, digamos, porque si no iba a salir más la reglamentación, para trabajarlo conjuntamente con los gremios. El punto es que sabemos que la designación de esas especialidades como de riesgo, en el caso, por ejemplo, de la gente que trabaja en rayos, ustedes saben que tienen jubilación anticipada, trabajan menos horas, tienen 2 vacaciones anuales, etcétera, etcétera. Implicaría eso. Entonces, ¿qué sucede? Que por ahí, yo me he reunido con gente de dueños, accionistas de sanatorios, y usted no quiere llevar al quebranto con esto. ¿Por qué? Porque en lugar de 4 necesitamos 6 enfermeros. ¿Se imaginan que en lugar de jubilarse a los 60 se van a jubilar a los 55? Entonces, digamos, hay también cuestiones económicas que pesan a la hora de este tipo de reclamos. Pero yo creo que no hay que cesar en esto, ¿no? Acá uno de los reclamos generales que enfermería acá en la provincia sigue trabajando 8 horas. Ajá. Cuando en Santa Fe se trabaja 6. ¿Y el sueldo? En la mayoría de las provincias se trabaja. Santa Fe está mejor. La provincia más cerca es Santa Fe, Santa Fe, y parando de trabajar mucho. Bueno, discúlpenme, algo que me están diciendo que ya estamos con el tiempo. ¿Alguien tiene que hacer alguna otra pregunta puntual? Bueno, entonces No, yo digo... yo lo único que quiero es que si es que hay un impedimento legal para que un colegio pueda tener o es la personalidad gremial o simplemente la reflexión de decir no conviene por el momento. No, ¿Hay no un es impedimento eso. legal? No, el tema es que estando hoy en funcionamiento los gremios, ¿no es cierto? Bueno, se puede trabajar conjuntamente. Ahora, usted dice, ¿podemos nosotros? Y con el tiempo se puede, no hay impedimento, no hay una ley que diga usted no, pero hay que trabajarlo y hay que consensuarlo, ¿no es cierto? Yo creo que es un paso mucho más adelante. Primero tiene que tener el colegio y luego lo otro. Yo pregunto por ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora.